Bien, como todos ustedes saben, durante estas últimas semanas he estado predicando acerca de la importancia de la iglesia y su papel en la extensión del reino aquí en la tierra. Y hoy día toca hablar sobre Hechos, el capítulo 14. Vamos a dar lectura a Hechos, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. ¿Sí? Leeremos los versículos y luego oraremos al Señor para que Él nos esté hablando. Hechos 14, del 1 al 7. Tengo una versión un tanto distinta a la Reina Valera, la nueva versión internacional. Espero que no nos perdamos con la lectura. Hechos 14, del 1 al 7. Dice así: Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Versículo 2. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. 3. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Vamos a orar al Señor. Les invito a que me acompañen a un tiempo de oración. Sí, Señor, gracias por este día en que tú nos permites disfrutar de tu misericordia y de tu gracia, porque nuevas son cada mañana, Señor. No importa lo que haya pasado ayer, hoy podemos venir nuevamente a ti y disfrutar de esa gracia y de ese amor. Y en este momento, Señor, abrimos nuestro corazón a ti, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, porque tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el alimento para nuestro ser interior. Que en este momento, Padre, al abrir tu palabra, que ella, Señor, encuentre de parte nuestra un corazón dispuesto, Señor, a escucharte, a oírte y a obedecerte. Dirígenos en todo momento. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bueno, Hechos capítulo 14 es un capítulo, yo creo que donde uno se puede ver, puede encontrar cómo ese vigor de los apóstoles, esa energía, esa fuerza dada por el Espíritu Santo, hizo que la iglesia comenzara a extenderse. Miren, a este texto que hemos leído le antecede, por supuesto, el capítulo 13, y el capítulo 13 es para mí uno de los capítulos más importantes en la Escritura, porque allí se ve con toda claridad cómo la iglesia del Señor hace un giro importante de ser simplemente una iglesia que estaba un poco concentrada en sí mismo. A través de la palabra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llevó a que se separasen a dos hombres que fueron claves en la expansión de la iglesia, a Pablo y Bernabé, y a partir del capítulo 13 en adelante vemos a la iglesia expandirse de una manera tremenda y maravillosa. Cuando el emperador Constantino de Roma en el siglo IV decretó la ley de libertad religiosa por la cual se terminaba la persecución contra la iglesia cristiana, lo hizo básicamente porque en realidad un gran porcentaje del imperio romano, de los ciudadanos romanos, ya eran cristianos. Entonces era imposible perseguir a medio imperio, ¿no es cierto? Había que hacer cambios fundamentales y trascendentales, y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que la iglesia cristiana, sin guerra, sin espada, sin obligación, sin presión, de pronto en apenas 4 siglos haya copado prácticamente toda la extensión del imperio romano? A diferencia del Islam, por ejemplo, que también tuvo una expansión muy rápida, pero lo hizo a punta de conquista, de guerra y de espada. El cristianismo, la única arma que tenía era el arma del amor. Y ahora, ¿cómo es que en tan poco tiempo logró expandirse por diferentes ciudades? El inicio de esa historia, cómo ocurrió, está aquí en el libro de los Hechos. Y el inicio de esa historia tiene que ver con que hombres de Dios, como Saulo y Bernabé, estuvieron dispuestos a
prácticamente dejarlo todo, abandonarlo todo y entregarse de lleno a predicar el Evangelio de Jesús y expandirlo por ciudades que nunca habían escuchado acerca de la gracia del Señor. Y yo creo que esto es fundamental porque, en verdad, ¿para qué existe la iglesia? Una de las razones fundamentales para la cual existe la iglesia es precisamente para ser ese instrumento de parte de Dios para que el Evangelio se siga extendiendo a otros lugares. Yo aprecio que hay personas, ¿no es cierto?, que van por ahí anunciando y predicando y a veces un poco solitarias, pero creo que la mejor forma realmente de extender el mensaje es que las iglesias cobren conciencia de su papel misionero y que vayan a diferentes partes enviando sus mensajeros a predicar el Evangelio, pero no solamente a predicar el Evangelio, sino que esa predicación del Evangelio dé como resultado la plantación y el nacimiento de nuevas iglesias. Entonces la iglesia no ha sido levantada para concentrarse en sí misma y engordarse, sino que la iglesia ha sido levantada por el Señor, ha sido tocada por el Señor para que cuando va creciendo, entonces sea capaz de reproducirse y de desarrollar nuevas iglesias y nuevas obras en diferentes lugares. Este es el gran propósito. Eso no es una tarea fácil porque, claro, requiere que la iglesia invierta tremendos recursos y a veces uno de los recursos más importantes, de hecho que lo es que las personas mismas a veces salen de su tranquilidad, de su comodidad y van a otros sitios a plantar nuevas iglesias, ¿no? Por ejemplo, hace algunos meses salieron de aquí de la iglesia David y Ana Raudales. Ustedes creo que le conocen la mayoría, ¿no es cierto? David y Ana Raudales. Y ellos han salido a colaborar y cooperar con una iglesia en la ciudad de Roma que estaba bastante frágil, alicaída, y ellos han dedicado sus vidas ¿a qué? A que el Evangelio allí en Roma, en esa ciudad tan difícil, tan complicada, tan religiosa, entonces avance y crezca. Y esto es una buena señal de que una iglesia está llena del Señor cuando es capaz de desprenderse de personas que son importantes, que son vitales para su desarrollo y entregarlas para que hagan la obra de Dios y anuncien el mensaje en otro lugar. Yo creo que en el ADN nuestro, de vida y familia, eso no debe de perderse. Miren, cuando Jesús, la primera vez que Jesús habló de la iglesia, dijo que las puertas de la muerte no iban a prevalecer contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Yo lo he repetido muchas veces, pero no me cansaré. Quiere decir lo siguiente, que la iglesia no está llamada para encerrarse en una fortaleza y soportar los embates del enemigo. Es al revés. Es que la iglesia sale de sus paredes y lo que hace es destruir las puertas del Hades. El Hades es como una fortaleza donde la gente está cautiva dentro, cautiva de su pecado, de su miseria, de sus culpas. Están ahí cautivos, pero no hay nadie que vaya a sacarlos. Pero el Señor ha encargado a la iglesia que la iglesia sea la responsable de derribar, tumbar esas puertas y entrar, ¿no es cierto?, para rescatar esas personas que están perdidas, personas y familias que están perdidas. Eso significa las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que la iglesia es llamada activamente a salir en busca de los perdidos y de extender el reino de Dios. Y cuando hablamos de extender el reino de Dios, entonces estamos hablando de la salvación de vidas, ¿no?, de la condenación y de la muerte. O sea, el mensaje cristiano no es solamente un mensaje de cómo ser mejor ciudadano, mejor persona, cómo ser mejor padre, mejor madre. Eso está bien, es correcto, es hermoso, pero va más allá de ello. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene existencia trascendente y eterna. O sea, estamos hablando de salvación y de condenación. Y entonces Saulo y Bernabé, guiados e inspirados por el Espíritu Santo, salieron de Antioquía. Antioquía está al norte de Palestina, ¿no es cierto? Antioquía de Siria, salieron de allí en el capítulo 13 y fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en dirección occidental, llegaron a la ciudad de Chipre y luego cruzaron el mar y de pronto nos encontramos aquí en esta ciudad que se llama Iconio. Iconio es una ciudad que se encuentra hoy en lo que es Turquía, ¿no es cierto? Casi todas las iglesias que fundó Pablo están en lo que hoy es Turquía. Y ahí en el corazón, en el centro de Turquía, llegaron a esta ciudad que se llama Iconio. En aquel tiempo el centro de Turquía se llamaba Galacia. Galacia es una región, no es una ciudad.
Cuando leemos en las cartas de Pablo, carta a los Gálatas, no se está refiriendo carta a una ciudad, como por ejemplo a los filipenses, porque Filipos era una ciudad. Carta a los Gálatas significa que en esa región habían muchas iglesias que habían sido fundadas por el apóstol y él les está escribiendo a sus hermanos. Y entonces entre esas iglesias está Iconio, y aquí encontramos el relato de cómo nació y cómo se fundó esa iglesia, y dice que fue de una forma similar a la iglesia anterior que habían fundado, que estaba hacia el occidente, a unos 100 kilómetros, Antioquía de Pisidia, otra Antioquía, no de la Antioquía donde habían salido. Y dice que sucedió algo muy importante, algo muy interesante. Dice que Pablo actuó como solía actuar. Él y Bernabé fueron a la sinagoga, ¿no? Fueron a la sinagoga de la ciudad de Iconio, una ciudad importante, y emplearon una misma táctica, es decir, vamos a la sinagoga de los judíos y vamos a anunciarles allí el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque los judíos, durante toda su existencia, vivían con una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Que viniera un rey a quien ellos denominaban el ungido de Dios, y que ese rey les restableciera a un puesto de preponderancia mundial, que les redimiera de su esclavitud, de su opresión, y siempre vivieron con esa esperanza. A ese rey ungido que ellos esperaban, en hebreo se le llama el Mesías, y en griego el Cristo, es lo mismo. Ellos vivían esperando la venida del Mesías o del Cristo. Cuando llegó Jesús, ellos no vieron en Jesús al Mesías ni al Cristo, porque les pareció extraño y raro que el Mesías se presentara no como un rey, sino como un hombre común y corriente. Y a pesar de todo el amor que dio el Señor, de todo lo que Él desplegó y todo el cariño, finalmente, ustedes saben, le rechazaron, le crucificaron. Pero el Señor resucitó de entre los muertos, conforme a las profecías del Mesías, y ascendió a los cielos. Y entonces los apóstoles, cuando iban a las ciudades, sabían que tenían un deber y un llamado que debían de llevar a cabo, que era ir donde habían comunidades judías que no habían estado en Jerusalén, ir a las comunidades judías y decirles, efectivamente, el Mesías, el Cristo ha llegado, llegó, pero no para redimirnos de situaciones meramente sociales, sino espirituales y eternas. Y este Mesías murió por nosotros, se entregó por nosotros, y nosotros debemos corresponderle a Él creyendo que Jesús es el Mesías y entregando nuestras vidas para recibir perdón de pecados. Eso es el mensaje básico inicial que predicaban los apóstoles y se puede ver en los primeros capítulos de Hechos. Y cuando Pablo estaba ahí, yo me imagino que estaba frente a la congregación, igual que el capítulo anterior, de los que estaban en esta ciudad de Iconio, en la sinagoga, y les dijo que según las profecías ya había llegado el Mesías y que era Jesús de Nazaret. Y les predicó. Y dice aquí el primer versículo que les predicó con tal categoría, con tal fuerza, que aquí el escritor de Hechos, Lucas, dice que la predicación fue un mensaje poderoso. Dice que predicaron con tanto poder, que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. La verdad que me hubiese gustado estar allí ese día, ¿no? Y verles a ellos, en este caso a Pablo probablemente que llevaba la palabra, ¿no? Predicar con toda su alma y con todo su corazón. Ese mensaje por el cual él lo había perdido todo, lo había entregado todo, pero que era real y que era auténtico. Y que él sabía que ese mensaje traería la reconciliación de los hombres con Dios y la reconciliación entre los hombres. Y ese mensaje no podía ser predicado tímidamente ni tibiamente. Ese mensaje tenía que ser predicado con todas sus fuerzas, con todo su corazón, un mensaje poderoso. Y fue un mensaje tan poderoso que dice aquí que gran número de ellos, judíos y griegos, porque habían griegos que se habían hecho de la religión judía, judíos y griegos se hicieron creyentes. ¿Sabes qué? Hay algo muy poderoso aquí en la Escritura
Hay algo muy poderoso aquí en la Biblia, que cuando tú la escuchas y cuando se predica en la llenura del Espíritu Santo, el corazón es conmovido, el corazón es tocado. Por eso hacemos mal, a veces las iglesias hacen mal, cuando se enseña mínimamente la Escritura y se enseñan muchas ideas, a veces humanistas, llamativas, pero que no cambian vidas, sino cambian corazones y no hacen que nadie realmente se convierta, sino solamente se crean simpatizantes, cristianos nominales. Pero cuando la Escritura habla con poder, porque la Escritura nos llama a ser cristianos a partir del arrepentimiento. La conversión empieza con el arrepentimiento, con el reconocimiento de nuestras faltas, nuestras culpas y abrazar el Evangelio de Jesucristo y su amor. Por eso Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio. No me puedo avergonzar de una palabra que transforma vidas y transforma corazones. No me puedo avergonzar de algo que aunque muchos rechacen, sé que cuando se anuncia, reconcilia a las personas con Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judíos y a gentiles, decía Pablo. Entonces, si tenemos un llamado es a seguir anunciando este mensaje y predicando y proclamándolo, porque siempre traerá salvación, perdón y reconciliación. Qué hermoso es aquel momento cuando las multitudes estaban desilusionándose, entre comillas, de Jesús y de su mensaje, se estaban marchando, se estaban yendo. Y digo que es glorioso ese momento porque Jesús, que no hablaba para agradar a la gente, sino que hablaba la verdad de Dios, no tiene temor de perder a sus apóstoles y les dice: vosotros también queréis iros, vosotros también, las puertas están abiertas. O sea, no voy a rebajar ni reducir el mensaje a la verdad con tal que vosotros os quedéis conmigo, no. ¿Vosotros también queréis iros? Entonces Pedro le responde: Señor, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque las palabras de Cristo llegan al alma, llegan al corazón y transforman las vidas. Y Pablo y Bernabé ese día predicaron las palabras de Cristo, predicaron el Evangelio, y los judíos y los griegos que estaban ahí no pudieron resistirse a creer que efectivamente Jesús era el enviado y creyeron. Qué poderoso mensaje era eso. ¿Por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados a escuchar un mensaje legalista y conforme a la ley. Esto es, si tú has hecho bien las cosas, te mereces la salvación. Si has hecho mal las cosas, Dios te ha dado la espalda y Dios está airado contigo. El mensaje del Evangelio era distinto. El mensaje era: no importa lo que hayas hecho con tu vida, no importa las cosas en que hayas incurrido, los errores que hayas cometido, los pecados que hayas llevado adelante. El amor de Dios hacia ti permanece inalterable. Dios no te ama más porque seas mejor, más bueno, ni te ama menos porque seas menos bueno. El amor de Dios permanece inalterable. Lo que ese amor quiere hacer contigo es abrazarte, perdonarte y liberarte y sacarte tus miserias. No tienen nada que ver ahí las acciones y la conducta. Es el mensaje de la pura gracia de Dios. Este mensaje fue el que conquistó los corazones de tantísima gente en aquel tiempo. Porque la religión te pide, te exige y te dice: según esto, según aquello, estarás o no en una buena posición ante Dios. El mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra, el mensaje de Cristo es: en Cristo Jesús tú te pones en buena relación con Dios. En Cristo Jesús está el amor de Dios, la transformación. Y entonces esto debe haber conmovido el corazón y fue un mensaje de poder, un mensaje de poder. Y gran cantidad de ellos se hicieron creyentes, dice el versículo 1. Pero aquí surge un hecho realmente paradójico, ¿no? Porque este mismo mensaje, que es tan poderoso y que atrae a mucha gente al Evangelio y toca sus corazones, para otros más bien significa el rechazo, o sea, una respuesta de rechazo, de menosprecio, porque dice el versículo 2: sin embargo,
Algunos, los judíos, rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles. Es decir, no solamente se rechaza el mensaje, no solamente no quiero saber nada de él, sino que soy capaz de contaminar la mente de otros para que tampoco crean. Es decir, apóstoles de la mentira, de la falsedad, de la duda y de la incredulidad, hay muchísimos por allí que no solamente no se contentan con no creer, sino que verdaderamente trabajan activamente de diferentes formas para que todo el mundo pierda la fe. Y de estos había en esta ciudad de Iconio. ¿Sabes qué? El Evangelio, decía Pablo, y ellos que eran los mensajeros del Evangelio, este olor que despide el Evangelio, para algunos es olor de vida, para otros es olor de muerte. Cuando el ejército romano venía de sus victorias y entraba a la ciudad de Roma ahí por los arcos del triunfo, estos que construían, venían los soldados victoriosos por delante. Después de ellos venían los inciensos encendidos. Detrás venían los esclavos, los prisioneros. El incienso que ascendía para los soldados victoriosos era olor de vida, de victoria y de triunfo. Pero ese mismo incienso y el olor que despedía para los prisioneros, los que venían por detrás, eran olor de muerte. Y yo te pregunto, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Es olor de vida o es olor de muerte? Porque puede ser olor de vida si abrazas el amor del Señor, el perdón del Señor, la vida del Señor. Pero puede ser olor de muerte este Evangelio que es tan precioso. Si lo rechazas, si le das la espalda, pierdes la oportunidad de que este Evangelio sea también vida para ti. Y esto fue lo que ocurrió aquí. Había también allí personas que escuchando el mismo mensaje que había sido predicado con poder, escuchando la misma exhortación, el mismo mensaje de amor del Señor, decidieron no creer y eran libres para hacerlo. Pero además decidieron envenenar la mente de otros y corrompieron, dice, los ánimos contra los apóstoles. ¿Qué harían Saulo y Bernabé? Dice aquí más adelante que ellos se quedaron allí. Se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Mira, la predicación de los apóstoles no solamente era poderosa, sino una predicación valiente, una predicación vigorosa. Hoy por hoy en muchos círculos se necesita ser muy valiente para hablar de Cristo. Hoy por hoy en muchos círculos la verdad que uno puede terminar siendo un cobarde, avergonzándose del Evangelio y de la palabra, porque hay una gran presión social, a veces contraria a la fe. Pero estos hombres, a pesar de lo que empezaba a gestarse allí, el envenenamiento, la crispación contra ellos, decidieron quedarse allí y seguir predicando con valentía. Curioso porque a Pablo y Bernabé aquí se le llama apóstoles, y sin duda que lo eran, a pesar de no haber estado con los 12 apóstoles del principio, porque apóstol significa realmente que eran enviados de Dios. O sea, Dios les había enviado a ellos. Ellos tenían una tarea que no se la habían creado ellos ni se la habían inventado, sino habían sido enviados de parte de Dios. ¿Sabes que en alguna medida tú y yo también somos enviados? ¿Sabes que en alguna medida tú y yo somos también una especie de apóstoles, con una tarea, con un trabajo, con una palabra, con un mensaje que hay que predicar? Sí, ahí en tu casa eres un enviado de Dios, en tu familia eres un enviado de Dios, en tu iglesia, en tu barrio, en tu trabajo, en tus estudios. Pero tienes que de parte de Dios adquirir valentía,
confianza y conciencia que Dios está contigo y te tiene allí para que transmitas un mensaje. Dice que predicaron con valentía y predicaron de la gracia del Señor. Hay lugares donde a veces provoca irse corriendo, salir corriendo, escapar corriendo, pero hay que quedarse hasta cuando Dios diga que hay que quedarse. Porque si hay algo que yo encuentro en forma reiterativa en la Biblia, es que la perseverancia y la persistencia es un gran valor. O sea, el mantenerse al pie del cañón en el ministerio, en la obra de Dios, aun cuando haya mucha oposición, es de un gran valor para el Señor, porque predicamos un mensaje maravilloso que es el mensaje de la gracia y del amor del Señor. Hoy, saben ustedes, hermanos, como dije, se necesita mucho valor ya para predicar la palabra del Señor. Probablemente en un poco tiempo, en algunos añitos, muchos tendrán que ir a la cárcel por solamente predicar lo que dice el Evangelio del Señor. Pero no debemos de perder ese valor, ese denuedo que tenía la iglesia primitiva. No es fácil. Alguien ha dicho, si quieres plantar una iglesia, como hicieron estos apóstoles, si quieres plantar una iglesia, entonces vas a saber quién es el diablo. Vas a saber quién es el diablo. Porque si hay algo que pretende el diablo es destruir las iglesias, y menos aún que nazcan nuevas iglesias. Y aquí detrás de esta adversión de la gente, de esta oposición, sabía Pablo que había ese personaje diabólico que les impulsaba, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Cuando ve que en el plano del pensamiento, de la lucha, de la discusión, eso no hacía que los apóstoles retrocedieran, dice que algo ocurre, dice que la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Interesante. Ustedes imagínense, una ciudad donde más o menos había armonía, había paz. Llegan dos personas predicando el evangelio de la reconciliación, del arrepentimiento, de estar a cuentas con Dios. Muchos llenan su corazón con ese mensaje de esperanza y transformación, porque a lo mejor sus vidas no tenían ningún sentido, lo abrazan, es un mensaje maravilloso. Otros lo rechazan. Esa situación hace que la ciudad entera, no sé cuántos habitantes habría en ese tiempo, pero la ciudad entera se divide en dos. Unos están a favor de los apóstoles, otros están en contra de los apóstoles. ¿Sabes qué? El evangelio, que es un mensaje de amor, el evangelio, que es un mensaje que hay que predicarlo con poder y con valentía, y esto puede parecer chocante, pero efectivamente es un mensaje que a veces divide. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque por causa de mí el padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el Señor ha venido a revelar una verdad. No ha venido a decirle a cada quien lo que Él quiere escuchar y entonces agradarle a todos, trayendo una falsa paz, una paz mentirosa. Pero ese mensaje de amor y de transformación será rechazado por algunos y a veces puede llegar al punto y al extremo donde aún una ciudad y una familia se divida y haya situaciones tensas. No es lo que pretende el cristianismo ni la fe, pero tú tienes que saber que si en verdad tú quieres seguir a Cristo, vas a tener enemigos. Eso va a ocurrir. Por eso Jesús dijo,
Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando empezamos esta iglesia, había al frente un restaurante y un día el vecino, toda la basura de sus contenedores, toda nos la tiró en la puerta. Y nos dijo que lo tiraba porque éramos no me recuerdo qué palabra, pero una palabra bien ofensiva utilizó, y que deberíamos marcharnos y largarnos de aquí. Y nosotros solamente veníamos a predicar el Evangelio y el amor de Cristo, no entrar en conflicto con los vecinos, no queríamos conflicto con ninguno, ser respetuosos. Pero hay gente que ya está proclive y dada a oponerse a la fe. Y uno no tiene que asustarse frente a eso, porque eso es parte del Evangelio, de la fe. Por eso decía Pablo, a vosotros os es concedido, o sea, hay un privilegio que Dios tiene para ti. A vosotros os es concedido, a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, uy, sí, ese privilegio me encanta, que Dios me haya dado el privilegio de creer en Él. A vosotros os es concedido a causa de Él, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio para ti, eso debería serlo. Por eso Pablo cuando narra ahí en Corintios todas las peripecias y lo que le ha tocado vivir en su vida de misionero, dice, ¿sabe qué? Ahí en 2 Corintios el capítulo 6, dice, ¿sabe qué? Para mucha gente nosotros somos engañadores. Dice él, como engañadores, pero veraces. Claro, si la gente piensa de ti que eres un engañador, se va a oponer. No va a querer saber nada de ti, pero tú en tu corazón tienes que saber que el evangelio de amor es un evangelio veraz. Y lo que quieres es transmitirlo de la forma como encontramos en la palabra. Y esto fue lo que fue ocurriendo. Ahora, la situación se fue agudizando, se fue poniendo más difícil. Y dice el versículo 5, entonces una turba, o sea, ya la cosa se puso muy seria, entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe a sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Hermano, una pregunta. ¿Por qué? Yo se la hacía al Señor, ¿no? Decía, Señor, ¿por qué en estos 2000 años que tiene tu iglesia aquí sobre la tierra, por qué siempre ha sido tan resistido? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, ha sido tan resistido al punto de que haya habido gente que mate a tus seguidores tan solamente por ser tus seguidores? ¿Por qué hay gente que te aborrece, que te odia tanto? ¿Por qué en la ciudad de Iconio los líderes son capaces de levantarte una turba con la intención de matar por apedreamiento a 2 personas? En este periódico aquí en España, que se llama Protestante Digital, hay estas 2 noticias que estuve leyendo. Una dice así: más de 400 lugares de culto fueron atacados en Irlanda del Norte los últimos 3 años. Otra noticia dice: la Unión Europea y la ONU rinden tributo a las víctimas de la persecución. 4.100 cristianos perdieron la vida por causa de su fe en 2018, según Puertas Abiertas. O sea, hay gente que si no fuese cristiana, estaría viva. Seguirían con su familia, con sus hijos, haciendo sus negocios, viviendo su vida, pero que ha perdido la vida solo por ser cristiana. Ese ha sido el motivo por el cual los han matado. Y no han sido ni 100, ni 200, ni 300.
Más de 4.000 personas el año pasado han perdido su vida por causa de Cristo. Incluso se dice que hoy por hoy la persecución es más o tan igual como la que se sufrió en los primeros siglos del cristianismo. Nosotros, hermanos, somos privilegiados, en verdad, de poder reunirnos con libertad, cuando hay tantísimos que están sufriendo persecución. Yo no sé si estemos preparados para si algo así ocurriera contra nosotros, cuando a veces por mínimas cosas nos quejamos o reclamamos. Estos apóstoles, estos hombres de Dios, se jugaron la vida. Yo recuerdo en una conferencia tuve el privilegio de conocer a varios pastores de Siria y de Irak, ¿no? Una conferencia a nivel de Europa y Medio Oriente de la Alianza Cristiana, y estábamos muchos pastores que ministramos en Europa y varios pastores que ministran en Medio Oriente, ¿no? Y había empezado la guerra en Siria y habían ahí algunos sirios y algunos iraquíes. Yo les observaba cómo hablaban, cómo se expresaban, y yo me daba cuenta por sus ojos, por su mirada, que ellos conocían a Dios más profundamente que el resto de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ya no se aferraban a la vida. O sea, habían renunciado a seguir viviendo y habían decidido quedarse en esa zona. Muchos de ellos, pudiendo escaparse, habían decidido quedarse porque todavía tenían allí congregaciones que cuidar. Y eso significaba que habían renunciado a la vida totalmente y sabían que en cualquier momento podían morir, ¿no?, en pleno apogeo del ISIS. Y yo quería llorar a gritos cuando les escuchaba hablar, porque ellos decían, recuerdo uno de ellos, decían: no nos tengan pena y no nos tengan lástima porque está pasando lo que toda la vida hemos soñado que ocurra. Esto es, que a nuestras iglesias vengan los musulmanes. Aún como refugiados provienen y podemos predicarles el evangelio. Si toda la vida hemos querido eso y ahora está ocurriendo, no nos tengan pena, porque es lo que hemos pedido a Dios siempre, aunque eso signifique perder la vida. Y verdaderamente el que ha renunciado a su vida, yo creo que vive en otro nivel, ¿no? Ya las cuestiones menores y pequeñas no le afectan tanto. Yo creo que estos apóstoles eran así. Ahora, dice aquí que huyeron. Cuando emergió la turba que quisieron apedrearlos, huyeron. Escúchame bien. El cristianismo no es un mensaje de locura, no es buscar la muerte por buscar la muerte y querer ser mártir para ser mártir y ser un héroe. Eso es una locura, es insano. El mensaje cristiano es: si te toca morir por causa de la fe, pues debes aceptar la muerte y recibirla. Pero si puedes conservar tu vida, consérvala. ¿Pero para qué conservarla? Para seguir anunciando el mensaje de Cristo. Para eso vale la vida. Porque se marcharon de la ciudad, huyeron, se fueron a Derbe y a Listra, pero dice aquí, y allí continuaron anunciando las buenas nuevas. Para eso vale la vida. No para tantas cosas en las cuales la invertimos. Entonces, la pregunta es: ¿para qué me vale mi vida? ¿Y en qué la invierto? ¿Y en qué la doy? ¿Y hacia dónde la dirijo? ¿Y de qué cosas me quejo y qué cosas me alegro? Se fueron, se marcharon, huyeron, quisieron apedrearlo. O sea, llegaron a ese límite, pero sabían que tenían, ¿no es cierto?, en sus manos, en su corazón, ese mensaje maravilloso, maravilloso, de la salvación, de la conversión, del amor de Dios, del arrepentimiento. Y entonces se fueron a otras ciudades de Galacia, o Licaonia, la región del lado. Y ahí continuaron predicando. Y hace bien la Nueva Versión Internacional de en vez de traducir que continuaron predicando el evangelio, dice: continuaron predicando la buena noticia. Porque el evangelio son buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. Y hoy, hermanos, yo creo que este sentir y esta vivencia
No debe de perderla la iglesia ni sus miembros, ¿no? Ni debemos de callar, ¿no? Aunque el mundo hoy nos diga, cállate, no digas nada, ese mensaje es solo para ti, pero no agredas a otros ni no lo impongas. Sí, no lo imponemos, pero lo exponemos y es nuestro deber, porque para eso también te salvó Cristo, para ser quien anuncie el mensaje, para ser en cierta medida un apóstol, es decir, un enviado del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay mucha tarea por delante, ¿no? Y que de esta iglesia y de otras iglesias realmente se levanten hombres y mujeres de Dios con un corazón dispuesto a darlo todo por causa de Cristo, según la vocación y según el llamado y según lo que Dios dé, otorgue, pero que haya un corazón dispuesto por la obra del Señor. Amén. Vamos a orar, les invito a orar conmigo. Oh Señor, Padre Celestial, gracias por tu evangelio, Señor, que hace que hoy tengamos esperanza, Señor. Que nos da, Señor, la certeza de que tú estás allí, Señor. Y que si hoy fuera el último día de nuestra vida, iríamos a encontrarnos contigo por medio de Jesucristo, a recibir tu abrazo de amor, Señor. Padre, pero hay tantísima gente que no te conoce, Señor. Yo te ruego, Padre, que de esta iglesia y de otras salgan verdaderos apóstoles tuyos, Señor, que prediquen tu palabra, aun que planten iglesias, Señor, que se levanten congregaciones, que en esas iglesias haya personas que al entrar allí se conviertan, que encuentren el amor de Cristo, Señor, y sus vidas sean cambiadas. Padre Santo, yo sé, Señor, y me pongo en primer lugar, que a veces nos acomodamos, queremos el confort, la tranquilidad, no el esfuerzo ni el sacrificio por tu obra. Pero, Señor, sacúdenos y conmuévenos, Señor, y que tu evangelio y tu amor sea tan contundente en nuestro interior, que, Señor, que explotemos, Padre, de ese amor, Padre, también por otros. Señor, todo lo entregamos a ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.